Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal. En el video de ayer hablamos sobre el regreso de Yahvé en el cuerpo del anticristo. Y hoy vamos a hablar de otro cuerpo, podríamos llamarlo de esa forma, otro cuerpo que tomó en el pasado. Podría ser el primer cuerpo que tomó, en lo que se conoce en la historia del Génesis. Y estamos hablando de Caín. Vamos a hablar de la verdadera identidad de Caín. Este cuadro genealógico lo veíamos en ese video, ¿no? Y aquí vemos por un lado, en el lado izquierdo, la descendencia de Caín a través de Enoc, el primer hijo que tuvo. No es el mismo Enoc, que es el séptimo después de Adán, este es otro. Luego Irak, Matajael, Matesael, Lamec, Yabal, Tubal, Caín y Jubal. Ahí terminaría, ¿no?, supuestamente toda la descendencia de Caín. Por el otro lado, por el lado de Set, porque Abel, que sería el otro hijo de Adán y Eva, pues falleció a manos de Caín. Del lado de Set desciende Enos, Cainán, Mahaeidel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, y desciende ese linaje, según la historia bíblica, por el lado de Sem. Luego, uno de los hijos de Noé tiene una maldición que es Cam. La maldición es sobre su hijo Canaán, y por ahí seguiría la genética oscura o el linaje de la serpiente. El linaje de la serpiente sabemos que se le coloca como la descendencia de Caín. A través de Caín surge ese linaje de la serpiente. El linaje de la serpiente es la genética Elohim, que surgió de la mezcla que ellos tuvieron con las mujeres humanas. Ese es el linaje de la serpiente. Hay que decir que esta historia del Génesis evidentemente no está hablando de un linaje real, de una descendencia humana real, porque la humanidad no descendió de dos hombres, o más bien de un hombre y una mujer, Adán y Eva. Esa es una historia falsa, eso que cuenta el Génesis. Por lo tanto, no podemos tomarnos tan en serio esta genealogía, ¿no?, que describe el Génesis, todos estos descendientes de los patriarcas y todo esto. Hay mucha manipulación aquí. La humanidad, cuando los Elohim llegaron aquí, ya éramos un núcleo social con un número importante de seres humanos. Fuimos sembrados en este planeta, y una es la raza humana original y otra pues ya son las distintas razas híbridas que los Elohim comenzaron a gestar en este planeta cuando llegaron, mezclándose con las mujeres de la raza humana, en este caso las mujeres de los semitas, de las razas semíticas. ¿Y por qué se mezclaron con ellas? Bueno, porque en ese lugar pues era más propensa a florecer, o a aflorar más bien, la genética de los Elohim. Hay dos puntos aquí importantes. Uno es la manipulación genética que ellos hacen a toda la humanidad con todo el programa de control que ellos establecen cuando llegan. Y otra es la mezcla que ellos tuvieron con las mujeres humanas, dejando en las mujeres humanas una descendencia genética hacia futuro, que es la raza elegida de ellos. Entonces son esas dos cosas, no es lo mismo. Una es la manipulación genética que ellos hacen en contra de la humanidad natural, y otra es la mezcla genética que hacen con las mujeres humanas. Entonces, ¿con qué mujeres humanas hicieron la mezcla genética? Con las de las razas semíticas, porque ahí estaba la semilla que ellos pues considerarían utilizar para, poner dentro de esas razas sus pueblos, ¿no?, sus comunidades, como así lo hicieron. Como por ejemplo, Abraham desciende de los semitas, y ahí fue donde Yahvé comenzó a escoger su pueblo. Entonces, esto es un tema complicado, el tema de las descendencias y todo esto, que no es el tema central del día de hoy. El tema central del día de hoy es Caín. ¿Quién es Caín? ¿Cuál es la verdadera identidad de Caín? Bueno, vamos a comenzar con definiciones sobre Caín, que en hebreo es Caín, en griego Caín o Caib. Es un personaje del libro del Génesis, perteneciente a la tradición religiosa abrámica, es decir, judía, samaritana, cristiana e islámica. Se menciona en todas estas corrientes religiosas. Es el hijo primogénito de Adán y Eva, los primeros seres humanos, y hermano mayor de Abel. Según el relato del Génesis, Caín era un labrador y Abel un pastor. Al ofrecer ambos un sacrificio a Dios, éste aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de su hermano mayor, por lo que Caín, celoso, acabó con su hermano. Dios lo castigó con el destierro y le impuso una marca especial destinada a protegerlo de la vergüenza de sangre. Caín, junto a su esposa, quien era su hermana, según cuentan otros textos, se dirigió a la tierra de Nod, ubicada al este del Edén, que de hecho hay un libro
que es el libro de Not, que menciona algo bastante llamativo sobre Caín, que ahora lo vamos a ver. Se ubicó esta tierra al este del Edén, allí tuvo un hijo llamado Enoc y construyó una ciudad. El Génesis añade una genealogía de Caín que es parcial, porque bueno, como lo decía, esto es un tema muy complejo, no se menciona toda, o digamos que el Génesis no describe con tantos detalles todas las supuestas descendencias que tuvo esta gente. Bueno, es un tema muy complejo, pero miren que aquí menciona algo interesante, y es que la genealogía parcial llega hasta Lamec y sus hijos. Si vamos a esta parte, hay dos Lamec. Uno es el que se muestra de este lado izquierdo, del lado de la línea roja. Aquí vemos un Lamec que tiene 3 hijos: Yabal, Tubal, Caín y Jubal. Del otro lado de la línea amarilla tenemos también otro Lamec, y el hijo de Lamec es Noé. También tuvo otros hijos e hijas, pero el principal es Noé. Y de Noé, bueno, están los 3 hijos que son Sem, Cam y Jafet, y de la maldición de Cam pues surgiría el linaje, o continuaría el linaje de la serpiente. Llama la atención porque en ambos linajes se repiten nombres. Uno es Enoc y el otro es Lamec. Entonces, alguno dirá, bueno, no hay ninguna relación entre el linaje de Caín y el linaje de Set, según lo que muestra el libro del Génesis. Pero lo cierto es que muchos de estos personajes que descienden de Caín, que tuvieron hijos, hijas, luego se comenzaron a mezclar con los de la línea descendiente del lado de Set. O por lo menos eso es lo que plantea alguna teoría o algunos otros textos. De hecho, se dice que ese linaje distinto o un poco más puro, más humano, podríamos llamarlo de esa forma, del lado de Set, llegaría hasta Matusalén. Después de eso se dice que hubo algún tipo de mezcla por parte de descendientes de Caín y descendientes de Matusalén, y a partir de ahí, desde Lamec hasta Noé y sus hijos, ya estaba la mezcla con esa genética de la serpiente en esos pueblos. De hecho, por eso es que llega el tema del diluvio, porque había una cantidad de razas híbridas sobre el planeta. Noé es escogido, según esta historia, ya yo les he hablado en otras ocasiones del diluvio y qué fue lo que realmente ocurrió. Y Noé es escogido para crear el arca y bueno, y salvaguardarse junto a su familia por toda la corrupción que había en ese momento. Pero a través de Noé se habría filtrado ese linaje de la serpiente en uno de sus hijos. Es decir, el que mostró el comportamiento oscuro habría sido Cam, según lo que relata la historia. Por eso él lo condena y dice que su hijo, principalmente Canaán, bueno, tendría sobre sus hombros esa maldición y sería esclavo de Jafet y de Sem. Si ellos se mezclaron, si ambas descendencias se mezclaron en algún punto, pues obviamente la genética de la serpiente o ese linaje de la serpiente estaría en todos de ahí en adelante, desde Lamec, Noé y sus hijos, que se habría mostrado en el comportamiento de Cam, pero también lo tendría Jafet y también lo tendría Sem. Es decir, la semilla de esa mezcla genética que tuvieron los hijos de Dios o los vigilantes con las hijas de los hombres ya estaba disgregada en esos pueblos. Entonces, como ya estaba disgregada en todos esos pueblos, ya los Elohim sabían en dónde elegir a sus intermediarios para comenzar a crear pueblos, religiones y bueno, de ahí en adelante todo lo que conocemos. Según el Génesis, el nombre Caín remite al verbo hebreo cana, que es raíz trilítera, que significa adquirir o bien poseer. En este sentido es usado por Eva cuando dice, después de dar a luz a Caín, he adquirido un varón con el favor de Yahvé, que eso también es importante porque ahora lo vamos a entender. Algunos expertos, ¿no?, en toda esta tradición hebrea de los textos hebreos proponen que realmente Caín no es hijo de Adán con Eva, sino que es hijo de un demonio con Eva, y de ahí nace Caín. Por eso de ahí surge un linaje más oscuro. En cambio, Set sí es hijo de Adán y Eva y ya surge un linaje distinto, un linaje humano distinto. Pero eso lo vamos a ver ahora. Esta etimología tradicional ha sido glosada por los eruditos judíos y cristianos y que señala que el nombre Caín presagia su papel de dominio, de poder y pecado. Bien, a grosso modo, esto es un poco pues la historia y la definición de lo que es Caín, la etimología del nombre, bueno, y un poco de lo que menciona la Biblia. Pero lo que comentaba ahorita, ¿no?, cuando profundizamos un poco en expertos, ¿no?, en la tradición hebrea, estos exégetas judíos dicen que Caín no era hijo de Adán, sino del arcángel caído Samael, una de las tantas máscaras de Satán. A consecuencia de su seducción de Eva, los gnósticos también declaraban
cornudo Adán, y decían que Caín era hijo de Eva y del demiurgo Yaldabaoth, que es el creador del mundo material, algo que confirma el libro secreto de Juan, que ahora también lo vamos a ver, cómo Caín es producto, es hijo de la manipulación de Yaldabaoth en contra de las humanidades, y que la marca de Dios le puso para que todo el mundo lo identificase y no le hiciese daño. Quedó en su frente. Tampoco hay detalles al respecto sobre esa marca, ¿no? Cómo es. Hay varias teorías de qué significa la marca. Se habla de que era una especie de hechizo o brujería para que nadie se metiera con Caín, ¿no? Lo curioso es que Yahvé lo defiende, le coloca esa marca para que nadie se meta con él, a pesar de que habría sido el primer homicida de la historia humana según esa historia del Génesis. Pero no, decide perdonarlo y protegerlo. Un accionar bastante cuestionable, ¿no?, de ese falso Dios. Pero lo que llama la atención de esto que acabo de mencionar es el tema de que Caín es hijo de un demonio, Samael, dicho por exégetas judíos, que ustedes saben que en el tema de la Cábala, en la Torá, bueno, ellos tienen otros textos que amplían, ¿no?, algunos detalles que el Génesis bíblico no muestra. Entonces, Caín habría sido hijo no de Adán, sino de un demonio que habría tentado a Eva, y a partir de ahí pues ella quedó embarazada. Se habla de que, bueno, es la serpiente, ¿no?, la que tienta a Eva, y ese sería el demonio Samael, y a partir de ahí se crea el linaje de la serpiente, ¿no?, la simiente de la serpiente. Algo muy parecido a lo que pasó con Abraham y Sara. Sara no podía quedar embarazada hasta que es visitada por Yahvé y nace Isaac. Isaac no es hijo biológico de Abraham, es hijo de Yahvé con Sara, y por eso Yahvé establece el pacto con Isaac y no con Ismael, a pesar de que Ismael es el primogénito. ¿Por qué? Porque sabía que a través de Isaac estaba más pura la simiente de esa serpiente, esa genética oscura. Cuando vamos al libro de Not, que es una de las tierras donde estuvo establecido Caín, se dice que Caín es el primer vampiro. Según esta leyenda vampírica, se cree que el primer vampiro fue Caín, el tercer ser humano, el que acabó con su hermano Abel. Según el libro, los arcángeles lo condenaron a vivir por siempre privado de la luz del sol y a beber siempre sangre. También lo condenaron a que sus hijos llevaran la maldición y se odiaran entre ellos. Caín, luego de acabar con su hermano y convertirse en el primer asesino, fue castigado por Dios convirtiéndolo en un ser antinatura, sin vida, el cual debía saciar su sed de sangre alimentándose de ella. Un ser que infundiría el terror a su paso, un ser que ya no podría contemplar la hermosura del amanecer. En ese instante la sangre se transformó en su único sustento y su razón de existir. Con el paso de los siglos, Caín, el primer vampiro, aprendió los secretos de la sangre, descubrió los poderes oscuros de su nueva senda de terror y aprendió a crear progenie, a manipular la sangre y a tener el control de la vida y la muerte de los humanos. Por mucho tiempo Caín vagó y se encontró con Lilith, la primera mujer, supuestamente, ¿no?, la que Dios creó del barro como Adán, pero que tuvo que echar del paraíso por nefasta, y recién después hizo a Eva. Así Lilith cuenta este documento que enseñó encantamientos, brujerías a Caín, y bueno, él fue aprendiendo esto y así se convirtió en el primer vampiro y tuvo generaciones de vampiros o de demonios. También a Lilith se le conoce como la primera vampira, y los Lilith, que son sus hijos, los Lilith creo que se llaman, serían, bueno, una cantidad de demonios que surgieron a partir de la invocación de este espíritu contrario. A partir de la distorsión de las energías sexuales se crean los Lilith, que son los hijos o el resultado de bueno, la influencia de Lilith para sustraer la energía sexual de los varones. Entonces, cuando un varón en sus sueños húmedos se une con Lilith, comienza a crear los Liliths, que son energías contrarias, pues más pequeñitas, pero que se comienzan a pegar al aura o el campo electromagnético de ese ser humano, de ese hombre. Entonces, Caín, el primer vampiro, Lilith, la primera vampira. ¿Y cuál es la condición de los vampiros? Que les gusta la sangre. Bueno, era una condición bastante común en los Elohim. ¿Qué demuestra esto? Que Caín no era un ser humano. Nunca fue un ser humano. Caín fue un Elohim, uno de los primeros Elohim que surgió de la mezcla de Yaldabaoth con las humanidades adámicas. La primera mezcla que se hizo entre Elohim y humanos no fue aquí en el planeta Tierra. No fue solo lo que describe el libro de Enoch o lo que describe el Génesis 6. Eso pasó en el planeta Tierra, pero no fue la primera vez que se hacía. De hecho,
Estas razas oscuras regresivas ya lo venían haciendo en otros mundos. Cada mundo donde invadían y que se estaban desarrollando ahí seres humanos, ellos se mezclaban con las mujeres para crear descendencia, para crear razas híbridas. Bueno, eso en un punto de la rebelión, de cuando, bueno, se genera el caos y se comienzan a crear las primeras humanidades adámicas y estas razas regresivas comienzan a intentar destruir y manipular estas razas adámicas que comenzaron a entrar en ese plan de ascenso para restaurarse. En un punto se dio la primera mezcla de las razas oscuras con las humanidades. Y en ese primer momento que se mezclan, el libro secreto de Juan relata que tienen 2 hijos. De esa mezcla se producen 2 hijos, Caín y Abel, que son 2 demonios. Y ahí es donde uno puede rastrear, por ejemplo, el origen de Jehová, el Dios que luego llegó a este planeta y se mostró como el ser supremo, ¿no? El Dios verdadero. De hecho, ahora vamos al libro secreto de Juan para que entendamos esta historia. Pero lo que tenemos hasta ahora es que Caín no fue un ser humano, nunca fue un ser humano. Fue un Elohim con cuerpo físico, quizás parecido al ser humano, pero que evidentemente tenía el comportamiento de estas razas oscuras. Lo demostró, era homicida, su apetito por la sangre era evidente y que tuvo su descendencia, una descendencia oscura de linajes genéticos bastante distorsionados que hacia el futuro se fueron mezclando con otras razas humanas. Y bueno, a partir de ahí se creó un hibridaje donde ciertas razas que, bueno, parecen humanos físicamente, pues tienen un comportamiento bastante negativo. Si no, veamos el comportamiento que tienen las razas en Medio Oriente, o la mayoría de ellas, porque no todos, pero sí vemos que hay un comportamiento bélico, hay un comportamiento bastante hostil, bastante fundamentalista para defender sus principios religiosos, y ellos son capaces de hacer lo que sea para lograr sus objetivos. Bueno, ese comportamiento es típico de esta genética, estos linajes que descienden de la serpiente, descienden de los Elohim y de la mezcla que hicieron con las mujeres humanas. Esa genética está concentrada en esa zona del planeta. Por eso ahí escogieron sus pueblos. Vamos al libro secreto de Juan para consolidar esta información. Aquí se habla de Caín y vamos a mencionar las partes donde se nos dice primero en el capítulo 7, cuando, bueno, ya Yaldabaoth surge y Yaldabaoth comienza a expandirse, comienza a formar su imperio. Yaldabaoth es el primer gobernante que recibió gran poder de su madre. Luego él la dejó y se alejó de los reinos donde nació. Era fuerte y creó para sí mismo otros reinos, ¿no? Reinos materiales, por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe. Se aparejó con la estupidez que hay en él y produjo sus propias autoridades. Yaldabaoth produce primero 12 autoridades que comienzan a conformar la estructura de poder con la cual él iba a gobernar los mundos de materia. El nombre de la primera es Atot, la segunda es Armas, que es el ojo celoso, la tercera es Kalila Ombri, la cuarta es Yabel, la quinta es Adonaios, a quien llaman Sabaoth, la sexta es Caín, a quien generaciones de seres humanos llaman el sol, la séptima es Abel, que también es un demonio, no pensemos que no, Abel es el bueno. No, es la dualidad que siempre han impuesto estas razas oscuras, el bien y el mal. Siempre lo han utilizado para controlar a las humanidades. La octava es Abricene, la novena es Yobel, la décima es Armupiel, la undécima es Melcheir Adonein, la duodécima es Belias, que está sobre las profundidades del infierno. Incluso Yobel es el nombre también de una festividad hebrea. Pero miremos que Caín es la sexta. El número 6. La estrella de David tiene 6 puntas. Ellos festejan el Shabbat, que es el día sexto, que es la adoración a Saturno. Saturno es el planeta número 6. Esto no es coincidencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pueblo escogido de Jehová es la descendencia de Caín. O más bien, hace parte de las descendencias de Caín, del linaje de la serpiente. El linaje de la serpiente se esconde también allí. De hecho, una de las tribus, creo que es la tribu de Dan, si no estoy mal, un símbolo es la serpiente. La serpiente también hace parte de los múltiples símbolos que tiene esta nación. Caín es la sexta, es un demonio. Y la estrella que representa el símbolo nacional, el símbolo esotérico también de esta nación, es la estrella de 6 puntas y adoran el sexto día, el Shabbat. Bueno, el sexto día en el orden en el que por acá en Occidente contamos la semana. Para ellos sería el séptimo día, ¿no? Que es el último día, para ellos el sábado. Pero ya ustedes me entienden, ¿no? El sexto día, el sexto planeta, la estrella de 6 puntas. Bueno, el número 6 siempre está presente en la tradición hebrea.
los representa. Y el 6 ya sabemos a qué representa, ¿no? A Satanás, el 666. Ahora, ¿cuál es el origen de Caín? Dice acá, el primer gobernante, que es Yaldabaoth, el padre de la oscuridad, que no es un ser, no es un dragón. Cuando dice Yaldabaoth se está refiriendo a la energía oscura que posesó, controló las humanidades desviadas. Yaldabaoth son humanidades. Cuando se menciona a Yaldabaoth son muchas razas oscuras, que antes fueron una humanidad que se distorsionó por completo. Eso es Yaldabaoth. Entonces, ese primer gobernante o esas primeras humanidades desviadas, cuando ya las humanidades adámicas comenzaron a poblar los mundos de materia para desarrollarse en ellos necesitaban seguir manipulando esas humanidades para alimentarse de la energía espiritual de esos seres humanos. Entonces, ¿qué hacen estas humanidades desviadas? Comienzan a invadir esos mundos y a violentar genética, física e incluso sexualmente a las humanidades que estaban en ascenso. Por eso dice acá, el primer gobernante violó a Eva y engendró en ella dos hijos, uno primero y uno segundo, Elohim y Yahvé. Y aquí es donde aparece el origen de Yahvé. Elohim tiene la cara de un oso y Yahvé tiene la cara de un gato. Entonces, el resultado de la primera mezcla que se hizo entre las razas oscuras y las primeras humanidades fueron dos demonios, Elohim y Yahvé. El primer hibridaje, por así decirlo, lo muestra aquí el libro secreto de Juan. De ese hibridaje nace Yahvé y se convertiría a futuro en uno de los Elohim o estos seres extraterrenos que llegaron a la tierra. Un Elohim menor, como vemos, es hijo de los principales, de las razas primeras o principales de la rebelión. Uno es justo y el otro es injusto, uno bueno y otro malo, ¿no? Caín y Abel, el bien y el mal. Él colocó a Yahvé sobre el fuego y el viento y colocó a Elohim sobre el agua y la tierra, ¿no? Los cuatro elementos de estos mundos de materia donde estos engendros controlaban. Los llamó por los nombres de Caín y Abel, pues se proponía a engañar. Entonces miren que a Yahvé, que es el primero que nombra aquí, Yahvé lo colocó sobre el fuego y el viento, y a Elohim sobre la tierra y el agua. Y aquí coloca los nombres según el orden que los menciona en el versículo anterior. Es decir, Caín es Yahvé y Abel es Elohim. Yahvé es el injusto y Abel o Elohim es el justo, según la estratagema que ellos utilizan para controlar. Recuerden que esta historia que está relatando aquí el libro secreto de Juan, esto que está mencionando no es aquí en la tierra, esto es en mundos antes de la tierra. Luego, ese modus operandi se repite aquí en este planeta. Aquí vuelven, invaden, se mezclan y todo eso. Pero el origen de Caín, el origen verdadero, es en mundos anteriores. Y Caín es el mismo Jehová o Yahvé que todos conocemos. Es decir, cuando el Génesis bíblico menciona a Caín, es una referencia a ese origen de Yahvé. ¿Cómo surgió Caín? De la mezcla de estos demonios. Por eso los exégetas judíos dicen que realmente Adán no fue el padre de Caín, sino fue un demonio o un ángel caído. Bueno, en este libro lo confirma, que los ángeles caídos, los gobernantes o Yaldabaoth, fueron los que violentaron a las mujeres humanas o a las humanidades y a partir de ahí se crearon demonios. Uno de esos fue Caín o Yahvé. Bueno, esa historia la recoge el Génesis, la resume y la cuenta pues en lo que ya nosotros hemos leído del Génesis. Esa es la explicación del por qué Yahvé no acabó con Caín, a pesar de que cometió un grave error, el crimen contra su hermano. ¿Qué hizo? Lo protegió, lo apartó, le colocó una marca y nadie se metería con él. Y bueno, Caín tuvo su descendencia. Qué casualidad que de la descendencia de Caín, el linaje genético hacia futuro, de ahí se desprenderían los pueblos que los Elohim escogieron. Entre ellos, el pueblo elegido de Yahvé. Y es el pueblo elegido de Yahvé porque contiene su propia esencia y su propia genética, el linaje de Caín. Entonces Caín es una de las manifestaciones físicas que tuvo el Elohim Yahvé. Recuerden, estos seres no son espíritus, son entidades. Cuando pierden un cuerpo, los Elohim, estos cuerpos que les duran miles y miles de años, según Mauro Biglino, unos 30.000 años aproximadamente, estos seres pueden volver a tomar otro cuerpo, a posesar otro cuerpo. Tienen la tecnología para hacerlo, van creando cuerpos con una genética bastante longeva y así logran extender su tiempo de vida. Son razas muy antiguas que han durado miles y miles de años en el universo. Y claro, necesitan hacer esto de crear cuerpos tecnológicamente, pero también necesitan la energía vital de las humanidades que invaden. Es decir, necesitan ambas cosas. Y en el caso de Yahvé, necesita, como los otros Elohim que se manifestaron en otros pueblos de la tierra,
necesitan el continuo sacrificio de sangre. Entonces por eso Caín era un vampiro, le gustaba la sangre, necesitaba de la energía de la sangre. ¿Y cuál era el comportamiento de Yahvé? Pues Yahvé era un vampiro prácticamente, pedía sacrificios constantemente, de animales, incluso seres humanos. Entonces vemos que es el mismo comportamiento que, bueno, los Elohim o las razas caídas siempre han tenido. Yahvé, evidentemente, hacia parte de esto. El origen de Yahvé es el resultado de la mezcla entre el primer gobernante y las primeras humanidades adámicas. Aquí en la tierra, cuando ya se da la situación aquí en la tierra, ya aquí llega Yahvé. Ya Yahvé, pues ya había surgido por allá en otros mundos como uno de los Elohim y llegó aquí a invadir. Pero su origen es antes de la tierra. Evidentemente, no es ningún dios. La historia de Caín que menciona el Génesis es una referencia o una copia de lo que otros textos cuentan de lo que surgió en tiempos anteriores a la tierra. El Génesis es la historia de la manipulación genética de la humanidad, no es la historia del origen humano como tal. Así que para concluir, Caín era un demonio, la esencia del mismo Yahvé, el primer híbrido, por así decirlo, que existió de la unión de los ángeles caídos con las humanidades adámicas en el universo. Ese fue el origen de Yahvé. Luego toda esta rebelión se trasladó a la invasión del planeta Tierra y aquí replicaron la historia. Los mismos que cayeron acá, los Elohim que venían de otros mundos, también se mezclaron aquí con las mujeres humanas, volvieron a crear razas híbridas y esas razas híbridas son las que eligieron los falsos dioses para crear sus imperios hasta el día de hoy. Caín representa al mismísimo Yahvé. Yahvé tenía cuerpo físico, se mostraba cara a cara con Moisés. En un tiempo aquí en el planeta Tierra tenía su cuerpo físico. Luego lo perdió y ahora está en la dimensión de las entidades. Pero el personaje Caín que menciona el Génesis pudo haber sido la primera forma física que tuvo Yahvé en este planeta. Luego seguramente tomó otros cuerpos con el que se le presentó a Abraham, a Moisés, y bueno, ahí continuó la historia. Caín era un demonio, el mismo demonio que se hizo pasar por Dios ante la humanidad terrestre. Así que bueno, yo sé que es una historia bastante compleja de entender en ciertos detalles. No tenemos todos los detalles, los documentos que hemos consultado, pues tampoco es que te muestren el detalle de cómo ocurrió la historia exactamente, pero lo que sí podemos estar seguros es que el origen de Caín no fue aquí en el planeta Tierra, eso fue en otros mundos. Caín es el mismo Yahvé, el mismo Elohim, que luego llegó aquí y se hizo pasar por Dios. Y la historia del Génesis es una pequeña referencia al verdadero origen de Caín. Para conocer ese origen, pues hay que ir a otros textos como el libro de Not, que lo mencioné ahorita, y también el libro Secreto de Juan, y también los conocimientos de judíos exégetas, que son los que dicen que realmente Caín es el hijo de un demonio, algo que confirma el libro Secreto de Juan. Y bueno, voy a dejarlo hasta este punto. Sé que se pueden generar muchas dudas, ustedes por ahí me las pueden dejar en los comentarios y quizás en próximos videos podría responder algunas de sus inquietudes. Por esta ocasión no es más. Si les gustó este video les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.